¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas y Logística, de la materia Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional? Bienvenidos a esta nueva materia. En esta sesión veremos nuestra primera semana, nuestra primera sesión sobre la introducción a la salud y seguridad ocupacional. No podemos hablar sobre una definición de salud y seguridad ocupacional si no conocemos la historia y la evolución de la salud y seguridad en el trabajo. Y les pongo una frase de Dionisius que dice: la historia es filosofía enseñando mediante ejemplos. Vamos a ver durante esta sesión todo lo que es la parte de la historia y cómo ha sido la evolución a nivel nacional y también internacional en materia de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, en Egipto, en 4000 antes de Cristo, ya se tenían algunas leyes, también la forma de trabajar, y habían esclavos, y sabemos que eran trabajos muy duros, bajo el sol, y con problemas a veces de salud, y no se respetaban las edades. Pero el faraón Ramsés II, aunque de las actividades que habían en esos tiempos, eh, también habían leyes que protegían a los trabajadores, aunque no se cree en sí algunos puntos, y esto es para evitar los accidentes de trabajo y que de manera quienes trabajaran en su estatua lo harían de una manera más agradable y su estatua sería más rígida, más estática, ¿no? Entonces tenía enfocado a los temas de evitar los accidentes con el objetivo de que las estatuas o pirámides sean muy estáticas. Ese era el objetivo. Bueno, en Mesopotamia, 2000 antes de Cristo, a partir de los diferentes trabajos se deduce la exposición de los trabajadores a diversos agentes químicos, condiciones térmicas alteradas y radiaciones infrarrojas. A partir de estos agentes que afectaban a los trabajadores, el gobierno se ve obligado a legislar acerca del trabajo y las relaciones laborales. Esto se puede evidenciar en el código legal del rey legislador Hammurabi. Este es, como vemos en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos el código legal de Hammurabi, que fue en el 2200 a.C., que es el rey de Babilonia, Hammurabi. Y si vemos ahí, en este código, podemos ver algunos ejemplos que decía: si un constructor edifica una casa para una persona y no hace una edificación firme y ésta se derrumba y causa la muerte de su dueño, este constructor deberá ser sentenciado a muerte. ¿Sí? O sea, debe de cumplir cabalmente todas las condiciones de seguridad para la construcción de ese edificio, de esa casa, para evitar algún problema de colapso. Si causa la muerte del hijo del dueño de la casa, se deberá sentenciar a muerte a un hijo del constructor. ¿Sí? Si causara la muerte de un esclavo del dueño de la casa, se le sentenciará a entregar un esclavo de igual valor al dueño de la casa. Si destruyeran cosas de la propiedad, se les sentenciará a proponer cualquier cosa destruida, y porque no construyó una casa firme que se derrumbó, deberá construirla con total a su propia cuenta, ¿no?
Si un constructor construyera una casa para la persona y esta casa no cumpliese con los requisitos estipulados y se derrumba una muralla, el constructor deberá reconstruirla haciéndose cargo de todos los gastos. Entonces, el Código Hammurabi venía claramente sobre como aquellos lemas que decía ojo por ojo, diente por diente, y decía que si un trabajador durante una construcción o diferente actividad laboral perdiera un brazo o una pierna o una parte de su cuerpo, al, eh, al supervisor o al constructor deberá perder el valor mismo que perdió el esclavo. Entonces, esa es la parte del código Hammurabi, aunque se miraba más, como les comentaba, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero se ve la parte de la historia, que cómo inicia toda esa parte de evitar pérdidas. Bueno, ya más aquí en 460 antes de Cristo, en Grecia y Roma había un griego que durante la esclavitud se establecieron legislaciones para el trato de venta y uso de esclavos. Y en los 460 antes de Cristo nace Hipócrates de Cos, se menciona que es el padre de la medicina, quien escribió el Tratado de Aires, Aguas y Lugares y que fue el primero que se produjo sobre la salubridad, climatología y fisioterapia, en el que se hayan consignado las primeras observaciones generales acerca de los factores determinantes de la enfermedad y la importancia del medio ambiente laboral, social y familiar. Los mayores aportes sobre la medicina ocupacional en Grecia se dieron a campo del trabajo, de minas y el de enfermedades por intoxicación. Como mencioné de ese ratito, el padre de la medicina es Hipócrates de Cos, que escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación de plomo. Vemos aquí que no se ve temas de lesiones, si estamos hablando de los temas de intoxicación, estamos viendo la parte de la toxicología, que la toxicología es parte de la higiene industrial. Bueno, 384 a 322 a.C., también Aristóteles, que fue un filósofo y naturalista griego, también intervino en la salud ocupacional de su época, pues estudia ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de prevención. También investigó las enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo, lo mismo que Hipócrates, que eran las actividades que se realizaban anteriormente, pero aquí no se le llama todavía a esta ciencia de toxicología. Ya posterior a los años 1950 ya tenemos la toxicología como una ciencia que estudia los venenos, la toxicidad. En 60, 113 después de Cristo, en Roma la toxicidad por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno. Hicieron referencias a los peligros por el manejo del azufre y el zinc y enunció varias normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Por ejemplo, recomendó a los mineros el uso de respiradores fabricados por la vejiga de los animales, ¿no? Siendo Roma la cuna del derecho y la jurisprudencia, además de las leyes de conducta y de protección de los bienes privados, también se tomaron medidas legales sobre la sabiduría, como la instalación de baños públicos y de protección para los trabajadores. Plinio se le conoce como el padre de la toxicología, ¿no? Como mencioné anteriormente, la toxicología es una rama de la higiene industrial. En 1413 a 1417, en Francia,
se dictamina la ordenanza de Francia que velan por la seguridad de la clase trabajadora. Imagínense cuántos siglos pasaron anteriormente de Plinio y Galeno a 1413, en la era ya de Cristo, que determinan esa ordenanza de Francia. En 1473, en Alemania, se publica un panfleto elaborado por Ulrich Eyenbach que señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre la salud ocupacional. En el Renacimiento, a puertas de la Edad Media, dos hombres, que es Agrícola y Paracelso, y describen en sus obras enfermedades profesionales y sus respectivos sistemas de protección, realizando importes contribuyentes a la higiene laboral. Si ven, en la parte de la historia y la evolución, se ha visto más por el tema de la salud ocupacional que la parte de la seguridad. Vamos a ver el tema de la seguridad como una seguridad integral, implicando a la parte de la salud ocupacional. 1567, Paracelso, médico y alquimista suizo, escribe la monografía dedicada a las enfermedades de las ocupaciones de esa época, en la que trata la tisis y otras enfermedades de los mineros y consta de 3 volúmenes. En 1665, Walter Pope publica Psychophysical Sensations, donde refiere las enfermedades de los mineros producidos por la intoxicación con mercurio. Eh, en el año 1633 nace Bernardino Ramazzini, que es el padre de la medicina del trabajo. Aunque anteriormente existían otros pioneros, este médico nació el 4 de octubre de 1633 en Carpi, Italia. Estudió medicina en la Universidad de Parma, donde se graduó en 1659. Es el padre de la medicina laboral o salud ocupacional. Su obra más destacada, la que vemos en la parte derecha, se llamaba De Morbis Artificum Diatriba, que significa sobre las enfermedades de los trabajadores en su época, publicada en el año 1700. Unos dicen que es en el año 1713, pero vamos a poner que fue publicada en los años 1700. Es uno de los primeros tratados que aborda las enfermedades relacionadas con diversas profesionales y los riesgos ocupacionales. Vemos aquí en la imagen, el es Bernardino Ramazzini. El Seguro Social, el 4 de octubre, celebra el Día Internacional del Médico de Medicina del Trabajo, en honor al nacimiento de Bernardino Ramazzini. Es el libro que es tratado de los trabajos, de las enfermedades. Bernardino Ramazzini fue el primero en realizar análisis de riesgo de acuerdo a las exposiciones de las actividades que hacían en su época. Por ejemplo, una nodriza, un pintor, ¿sí? Un alquimista, ¿sí? Entonces él realizaba pues los estudios con análisis de riesgo y si esta actividad que tú haces de acuerdo a la exposición, vas a tener esta lista de enfermedades, ¿no? Entonces decía, dime dónde vives, dónde trabajas y te diré de que te vas a morir, ¿no? Entonces era un lema que tenía Bernardino Ramazzini. Bueno, entonces ya en los años 1780, cuando ya conocemos la revolución industrial, que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra.
Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Entonces, desde esa fecha, nosotros podemos ver la revolución industrial sobre la aparición de la máquina de vapor. Aquí tenemos una imagen en movimiento en donde cómo genera, pues en este caso, por calor, vapor. Y eso lo que hace es movimiento a ciertos engranes en ciertas ruedas para generar un proceso. La revolución industrial, muchos dicen que la seguridad y salud en el trabajo nace cuando inicia la revolución industrial. Pero vemos con las diapositivas anteriores que no es así, que desde los egipcios se preocupaban, entre comillas, a los accidentes y enfermedades de los esclavos, ¿sí? Entonces, tenían algunos estatutos, pero no también como algunos análisis, unos procedimientos seguros. Y también en la revolución industrial, pues no hubieron, digamos, procedimientos o mejorías hasta que vamos a ver ahorita la continuación de esa historia de evolución. Bueno, en 1778 ya con la revolución industrial en España, Carlos III dio el edicto de protección contra accidentes en las obras públicas. Fue el primero que editó una ley, una reforma sobre los accidentes en las obras públicas. Sabemos que fue nada más por el documento, pero físicamente, en forma, no se llevaba a cabo, ¿no? En 1802, el Parlamento inglés da la reglamentación de trabajo en fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. Posteriormente, se reguló el trabajo para las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, en 802, pues el Parlamento pues, anda buscando cómo limitar esas jornadas muy largas, evitar la esclavitud laboral, tanto también para mujeres y también para niños. Bueno, en 1828, Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. 2 años más tarde, Robert Baker propuso que un médico debería hacer una visita diaria a las fábricas. Hay convenios internacionales y uno de los convenios, el convenio 154, todavía en México no se ha rectificado. Entonces, es un convenio internacional que hoy en día no se ha rectificado, pero ya imagínense, en 1828, Robert Baker propuso un médico debía hacer una visita diaria en las fábricas. Entonces, hoy en día todavía pues no hay un convenio firmado por la UIT, por México, por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para decidir si vamos con este convenio, con esta norma y poder aplicar una normatividad que nos ayude a regular estos puntos. A partir de 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo. Y a partir de 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho a los niños a una educación. A principios del siglo XX comenzó a implementarse la protección a los niños, incluso en la área social, jurídica y sanitaria. Eso no quiere decir que en ese año 1841 se dejó que todos los niños dejaran de trabajar, ¿no? Entonces se comenzaron a proteger en los turnos que no deben de haber vespertinos, pueden ver en turnos matutinos, pero se garantizan el derecho únicamente hacia la educación y también de bajar algunas cosas. Había niños todavía trabajando en las industrias, ¿sí? Había niños que eran obreros, ¿sí? Que estaban ahí. Entonces, todavía estaba la explotación laboral de los niños. Entonces,
Sí, en este año se comenzó a proteger a los niños, pero no de su grande, como ahorita lo tenemos en la actualidad, con el trato de libre, el libre de trabajo infantil, ¿no? En 1844, en Inglaterra se aprobó el trabajo nocturno a las mujeres y a los jóvenes obreros menores de 18 años. También se estableció un horario para las mujeres de 12 horas al día, un horario para los niños menores de 13 años, como les comenté, con 7 horas diarias de trabajo y una ley contra accidentes de trabajo de las mujeres, ¿no? En 1855, la ley similar ya convertida desde 1855, aspectos tales como la ventilación, protección de túneles, señalización, el uso de manómetros y válvulas adecuadas para las calderas de vapor y la exigencia de indicadores y frenos en el caso de dispositivos para levantar equipos. Ustedes ya estaban viendo en 1855 algunos dispositivos de seguridad para algunos equipos críticos. Bueno, ¿qué pasa en nuestro México? Aquí empezamos desde 1857, pues en nuestra segunda promoción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecieron los preceptos para proteger a los trabajadores. Vemos en 1857, en 1824 nace la Constitución Política, pero en 1857, en el artículo cuarto, dice que todo hombre es libre para abrazar la profesión, ¿sí? La profesión cual sea, ¿sí? En la industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto y para aprovecharse de sus productos, ni uno ni otro se le podría impedir, sino por sentencia judicial, cuando ataque los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que mande la ley, cuando ofenda lo de la sociedad, ¿sí? Entonces, había en 1857 en México, pues esos preceptos. En 1864, cuando Maximiliano de Habsburgo, siendo emperador de México, también promulgó leyes sobre trabajadores y mineros, en las que establecieron algunas medidas sobre prevención de accidentes de trabajo, hecho contraste con el clima cultural que se veía en esa época, ¿no? Mucha cultura diferente, en la cual pues no estaban familiarizados con algunos equipos y también sobre la cultura de la seguridad, ¿no? En 1866, una parte muy importante sobre los sindicatos, ¿sí? Aquí viene con el tema de Karl Marx, nació en 1818 y falleció en 1883, y Frederick Engels, 1820 a 1895, quienes se interesaron por los derechos de los trabajadores, ¿sí? Son los promotores de la sindicalización, que serviría como un canal para la mejora de las condiciones de trabajo, incluyendo la seguridad. Aquí viene, en este año 1866, ya la importancia de lo que era, lo que es hoy, pues el sindicato, ¿no? El sindicato que pues son varios y que esto influyó para a nivel nacional y también internacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí nace eh, eh, lo que es el sindicato, ¿no? Eh, entonces, el materialismo dialéctico, por ejemplo, el materialismo dialéctico de Karl Marx, dice que es una base filosófica del marxismo que realiza el intento de buscar explicaciones coherentes, lógicas y racionales con los fenómenos de la naturaleza y la sociedad y el pensamiento, ¿no? Entonces, más enfocado a la parte de los sindicatos. En 1877, imagínense, en Manchester las máquinas operaban sin protección y no sería hasta 1877 que se ordenó colocar resguardos a las máquinas. Entonces,
Quiere decir que desde 1877 para atrás, todas las máquinas no tenían guarda, no tenían dispositivo de seguridad, y a partir de 1877 ya se coloca, ¿no? Como parte de la seguridad. Bueno, en 1886, el 1 de mayo, se instituyó como Día Internacional del Trabajador en conmemoración de la sangrienta represión que sufrían los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril y mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. Una gran huelga obrera donde se reivindicaba la ley que prolongaba la jornada laboral de 8 horas. Por eso, a nivel nacional, tenemos que el día 1 de mayo no se trabaja, conmemorando el 1 de mayo como el Día del Trabajo, ¿sí? Pero eso se conmemora por las manifestaciones que subieron, que fue producto de 1866 por los sindicatos que Karl Marx y Friedrich Engels proponían para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de seguridad. Entonces tenían esta imagen que dice 1 de mayo, 8 horas para trabajo, 8 horas para descanso y 8 horas para el ocio, ¿no? Entonces, y pues de ahí vino lo que es las 8 horas de jornadas laborales. Bueno, en 1906, en Nuevo León, el también gobernador Bernardo Doroteo Reyes Ogazón, que es la persona que está en la imagen, no obstante sus estrechos lazos con la industria extranjera, eso ayudó mucho, ¿sí? Que las industrias extranjeras cercanas a Nuevo León y algunas que se querían colocar cerca de Nuevo León, él decretó en 1906 la ley contra accidentes de trabajo en la que se aceptaba por primera vez la teoría del riesgo profesional en México y estatuyó el Estado como protector del obrero, ¿sí? En el mismo año, los hermanos Flores Magón, ideólogos y activistas revolucionarios, así como Juan Saravia, político perteneciente al Partido Liberal, quien luchó por mejorar las condiciones de la clase obrera del país junto con Librado Rivera, otro luchador revolucionario, habían indicado que la obligación de los dueños de minas, fábricas y talleres era mantener higiénicos y seguros los espacios de trabajo, además del derecho de la indemnización por accidente de trabajo. Eso ocurriendo pues aquí en nuestro México. En 1909, Benito Juárez Maza, hijo del expresidente Benito Juárez García, como dirigente del Partido Democrático, se comprometía a atender las condiciones de trabajo de los obreros, particularmente al ofrecer la declaración sobre los accidentes de trabajo y disposiciones para hacer valer la responsabilidad de las empresas en los accidentes. En el año 1910, Francisco I. Madero, también en su campaña presidencial sobre el partido antireeleccionista, proclamó la elaboración de leyes para asegurar pensiones a obreros mutilados en la industria. Ya como presidente, el 12 de octubre, 2 años después, expidió el reglamento de policía minera y seguridad en los trabajadores de las minas. En 1911 se funda la Sociedad Americana de Ingenieros de Seguridad, que es la ACSE, y esta representa más de 34,000 profesionistas en seguridad, salud y medio ambiente. En el año 1914 se fundó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vemos ahí el logo, el escudo, que para ese momento agrupó a trabajadores de la industria eléctrica y telefonía, y durante 1915 firmó un convenio en el que la empresa aceptaba indemnizar a los heridos y enfermos y pagar la atención médica a los enfermos incapacitados temporalmente. Años después, el sindicato logró el pago del salario íntegro ante casos de enfermedades no profesionales y una indemnización que equivalía a 5 años de salario por muerte
en el trabajo. 1915, Venustiano Carranza, siendo presidente Venustiano Carranza, elaboró en proyecto la ley sobre el contrato de trabajo desde el Departamento de Trabajo, y en 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaron establecidos en materia de derechos laborales en el artículo 123, la jornada máxima de 8 horas de trabajo y las normas en materia de previsión y seguridad social. Ya con los antecedentes de Chicago, de las 8 horas laborales más toda la parte histórica que se ha visto en el tema de la seguridad y salud, pues ya en la Constitución Política, a partir de 1917, en el artículo 123, pues ya viene plasmado lo que es las 8 horas laborales. Todavía no está la Ley Federal del Trabajo, todavía no vemos lo que es el tema de la OIT, ¿no? Entonces, cómo se está llevando esta evolución, ¿no? En 1917 se funda el Instituto Americano Nacional de Normas, ANSI, que conocemos que son normas internacionales, y hay algunos productos, hay unos equipos que están dentro sobre esta norma. En 1918, la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concedió el título de licenciado en seguridad y higiene en el trabajo. En 1918, la primer plantel educativo, Harvard, ¿sí? También parece la escuela americana como Henry, Simmons, Grimaldi y Framis, que propone un enfoque analítico y preventivo de los accidentes. En 1919 fue creada la UIT como parte del Tratado de Versalles, que terminó en la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente, de modo que en 1921 se crea un servicio y prevención de accidentes. En 1931, en México, el presidente Pascual Ortiz Rubio expidió la Ley Federal del Trabajo. En 1931 se expide la Ley Federal del Trabajo, en la que quedó establecido la reglamentación jurídica sobre el riesgo de trabajo. A la vez se determinó la convivencia de expedir una ley de seguro social obligatoria, de modo que en el año 1935 México ratificó las recomendaciones de la OIT. México tiene 71 convenios ratificados con la OIT. Uno de ellos principales que habla sobre el tema de seguridad y salud es la 155 y la 161. En 1939, pues está la AIA, que es la Asociación Estadounidense de Higiene Industrial, que fue fundada por miembros no médicos de la Asociación Estadounidense de Médicos y Cirujanos Industriales, que es la primera asociación en higiene industrial. En el año 1940, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho transformó el Departamento de Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que conocemos hoy, bajo el supuesto de responder las demandas de movimientos obreros mexicanos, entre ellas toda la materia sobre salud en el trabajo. Ya en el 1960, la seguridad industrial es ya una ciencia y una profesión, ¿sí? Que en el año 1918 la primera que otorgó la licenciatura pues fue Harvard, pero en el 1960 ya hablamos sobre la seguridad y la higiene industrial como una ciencia. Y el 29 de septiembre de 1970, el presidente Nixon firmó la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, la Ley OSH, en virtud de la cual se estableció OSHA. Pues vimos un poco de lo que es la historia y la evolución, y vamos a ver en los foros acerca sobre la actualidad, cómo se está llevando la seguridad y salud ocupacional en nuestro México. Nos vemos y nos seguimos en la siguiente sesión.